tarde, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Guille, Gustavo, cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Melina? Enseguida vamos a profundizar en la investigación por lo que sucedió con el fiscal Alberto Nisman. Le van a entregar el cuerpo a la familia, no habrá una segunda autopsia y tenemos otros detalles que enseguida les vamos a contar. Pero antes, las derivaciones políticas. Así es, bueno, tenemos de los dos tanto, como bien decís vos, ¿no? Las derivaciones políticas y también tenemos nuevos datos para la causa que sigue la fiscal Mónica Fein, ¿no? Así que son dos andariveles. Lo político, todo lo relacionado con el anuncio ayer de la presidenta en cuanto a este proyecto que envían al Parlamento Nacional para la creación de una nueva Agencia Federal de Inversiones. Perdón, de investigaciones. Me quedo colgado con lo... Porque como va a tener que, aparte de tener respaldo del Senado, va a ser una investigación a partir del 1 de febrero, se comienza el tratamiento en el Parlamento, seguramente hoy el gobierno va a estar girando. Los bloques de la oposición que están cuestionando políticamente el momento elegido, porque dicen que el gobierno está queriendo mezclar, cuando... Y la permanencia supuesta de esos nuevos agentes bueno, por eso 4 lo está años. reclamando justamente la izquierda, que fue uno de los primeros partidos políticos, la izquierda, en sus distintas manifestaciones la semana pasada, que habían pedido la disolución de la ex CIDE y la creación de una nueva agencia. Algunos proyectos se venían vislumbrando también por parte de la oposición. Todos los partidos políticos, es necesario elevar también en este año electoral un poquito el debate político en la Argentina, que está muy mediocre y muy bajo. Van a tener la oportunidad a partir del 1 de febrero de debatir seriamente. Es una deuda pendiente de la democracia, los servicios de inteligencia. Ningún gobierno se metió con lo que yo denomino los sospechosos de siempre. Ningún gobierno de la democracia. Bueno, habrá que ser en este momento y así están entonces el debate que se va a dar en el Parlamento. El tema de la investigación, que es el otro carril y que no hay que mezclar. La muerte del fiscal Nisman, la investigación que está realizando la fiscal Mónica Fein con lo político. Son dos andariveles que la semana pasada, Guillermo, venimos indicando, hay que diferenciarlos bien. Hoy se conocieron nuevos datos relacionados a este personaje que, Melina, bueno, de la semana pasada, Guillermo, ¿te acordás que siempre decíamos Central Lagomarsino? No es un personaje marginal. Todos los datos hasta ahora, bueno, está imputado en la causa, el hombre que le entrega el arma, que en 2 oportunidades va, este dato, ¿te acordás que dábamos la semana pasada? Recién hoy algún medio se pregunta, ¿estuvo en 2 oportunidades en la casa del fiscal? Sí, lo dijimos la semana pasada. En 2 oportunidades de ese sábado, Lagomarsino va a la casa del fiscal Nisman. Sí, en la primera presuntamente le manifiesta que no confía en su defensa y le pide el arma de fuego que él va a buscar. La va a buscar a su casa y se la lleva. Se retira 20:30. O sea, en ese mismo día le dice, no encuentro el arma y después la encuentra y se la lleva. No, el mismo día Nisman le pide, vos no tenés un arma, porque el día anterior le había pedido al policía Benítez. A Benítez. Sí. Y el custodio no le había querido dar, le dijo, bueno, entonces oriénteme. Para eso estamos nosotros, claro, para custodiarle y oriénteme en cuanto a qué arma arma puedo comprar. Lo mismo le hace el sábado a Lagomarsino. Le pide él. Lagomarsino dice, sí, tengo una 22, va a su casa, la busca. Pero está imputado Lagomarsino. Llama la atención qué tipo de función cumplía Lagomarsino en la fiscalía de Nisman. ¿Era el perito informático, el licenciado en informática? Perdón, no trabajaba en la fiscalía. No, era un contrato. Tenía un homework, exactamente. No trabajaba en su casa. Tengo información de que no se lo veía nunca en la fiscalía. Bueno, a ver, ¿por qué hay nuevos datos? Ayer, esto lo estamos revelando, no se sabe públicamente, ayer se presentó en la fiscalía de Mónica Fein el doctor Iglesias. ¿Se acuerdan uno de los papás de Cromañón? Sí, claro. Sí. José Iglesias. Ajá. Bueno, ¿por qué se presenta José Iglesias, el doctor José Iglesias, ante la fiscal Mónica Fein en la jornada de ayer? Dice, viendo la foto, exactamente, viendo las fotos por televisión, por los medios de esta persona, Diego Lagomarsino, recordamos los padres que en una de las marchas que se había dado, que estábamos haciendo nosotros para reclamar justicia y el esclarecimiento de la causa Cromañón, nos encontramos con esta persona, con Diego Lagomarsino, que estaba sacando fotos, que sacaba fotos.
Parece que alguien le preguntó y él le dijo que sí, que estaba sacando fotos. Y después, cuando terminó la marcha, dijo, se acerca al padre, al doctor José Iglesias, y le dice, sabe que yo soy nuevo, no me salieron las fotos. Voy a tener que volver a otras marchas porque me interesa cubrir ustedes, Bueno, es un dato más que llama la atención, porque acá se está, desde la semana pasada, hay indicios de que Lagomarsino podría ser un agente de inteligencia encubierto que trabajaba allí. El dato que aporta el doctor Marcelo Saín, hoy diputado, pero que estuvo a cargo de la seguridad de la policía aeroportuaria, recuerda a Marcelo Saín que Lagomarsino se les vino a ofrecer a ellos cuando trabajaban en la policía aeronáutica como así, como un vendedor de servicios varios. Ajá. Pedía plata A ver, pero, a cambio de información de este y ellos le dijeron que no. ¿Qué es lo que llama la atención? Por ejemplo, esos 40.000 pesos que dice 40.000 cobrar pesos. en carácter de monotributista. Bueno, pero ahora una cifra ¿sabes muy qué? elevada. ¿Por qué decimos? ¿Qué más llama la atención? La justicia está investigando también todo el círculo de allegados íntimos al fiscal Nisman. De Lagomarsino, por ejemplo, estaba inscripto como monotributista, tenemos el dato nosotros. Reparación a bases de soldadura, estaba inscripto como monotributista. Y aparentemente hacía gastos con la tarjeta de crédito que ha trascendido siderales. Corresponde... ¿Superiores a los 40 aún? Superiores, exactamente. Que llaman la atención. Por eso que también la fiscal, y me parece que acá es importante este dato que otorga el doctor Iglesias, para saber si no era un agente encubierto que estaba metido ahí en la fiscalía. Para decirlo en criollo y para traducir esta situación o lo que queremos decir o suponemos que está pensando la fiscal. El doctor Alberto Nisman confiaba en Diego Lagomarsino. Confiaba y mucho porque de hecho era el encargado de preservar la información que él tenía en sus dispositivos, computadoras, tablets, smartphones, para que nadie presuntamente entre en la información secreta que él manejaba. Si efectivamente alguien está pensando que Diego Lagomarsino era un agente, uno puede suponerlo, puede suponer también la fiscal, que haya estado infiltrado aún dentro del grupo del propio doctor Alberto Nisman. Entonces, el hombre que lleva un arma, pero además, con la que presuntamente después se quita la vida, bueno, ¿lleva solamente un arma o un mensaje? O pudo haber llevado un mensaje? Bueno, pero es lo que nos estamos preguntando de la semana pasada. Exacto. ¿No es un mensaje también? ¿No puede ser tomado como un mensaje que le lleva al arma? Otra pregunta más que ayer en el discurso de la Presidenta se dejó entrever como una de las inquietudes. ¿Por qué él no se pudo despedir de Nisman en el departamento? ¿Por qué aclara que salió por una puerta por la que él habitualmente no salía en su declaración que hace? ¿Pero con qué tiene que ver Bueno, pero esto? él la semana pasada Lagomarsino se estuvo comunicando con algunos periodistas. ¿Cuál era la preocupación de Lagomarsino? Desmentir que sea agente de la CIDE. Estaba obsesionado con ese tema. Se comunicó con varios periodistas, con varios colegas, porque él en Twitter sigue a varios periodistas y chateó con algunos de ellos. Estaba preocupadísimo y le dijo que él no se había podido despedir porque cuando estaba despidiéndolo con el fiscal Nisman, se abrió la puerta del ascensor y en el ascensor había otras personas. Él no quería demorar el ascensor y rápidamente se fue. Pero no era que no había recibido a nadie en las últimas horas, se había dicho. ¿Nisman? Sí. No, bueno, pero por ahora ahí las mujeres no iban al departamento de él, por ahí iban al piso. Iban a otro departamento, Bien. porque comparten, la puerta se abre del ascensor, no es que tiene un ascensor exclusivo. Había que subir. Claro, dice. Por eso la fiscal también está reconstruyendo qué pasa desde el momento en que Lagomarsino se retira de la Torre del E-Park hasta el domingo 11:30 que se lo encuentra muerto. Hubo algunas otras visitas. Allí hay alguna información un poco confusa también, como que en los libros de figura, en los libros de visita figura como que Lagomarsino se retiró el domingo. Bueno, Lagomarsino dice que se fue el sábado después de las 8:30, después de haberle entregado La el arma. custodia Bueno, lo de va a hecho, poder la declarar. fiscal encuentra algunas contradicciones desprolijidades en el libro En los de libros, entrada, dice que no cree en por eso, lo que exacto. va a haber todas las cámaras de Sí. seguridad para Exacto. corroborar si Pero- eso fue No, y tal hoy cual mismo, dicen los perdón que los libros de interrumpa, seguridad, ¿verdad? Y hoy mismo siguen declarando las personas encargadas de la seguridad del edificio. Hoy, de vuelta, citados. Bueno, otro dato que me enteré recién, vamos sumando. Fueron pasados a disponibilidad los dos custodios ya, los de las contradicciones. Este es un dato El fresquito. que estaba abajo, el que estaba afuera. Exactamente. El de las 5 de la tarde y el de las 2:30. jefe de la Policía Federal
porque hay un protocolo para cubrir, un protocolo de los agentes de custodia. No cumplieron con el protocolo, el jefe de la Policía Federal dispuso hoy la disponibilidad de estos 2 agentes. Ya hay una primera determinación concreta de los... Se quedaron sin laburo, va. Bueno, exactamente porque no cumplieron con el protocolo. Y aparentemente, por lo que me enteré hoy, el jefe de la Policía Federal, producto del aviso tardío y todo, se enteró muy tarde de lo que estaba pasando allí. Así Y que el protocolo que indica jefe, que el no. propio jefe, el protocolo protocolo dice indica que todo lo no, contrario. que tiene que rápidamente, que si el fiscal, que a las personas que custodian le habían dicho que tenía que estar a las 11 de la mañana, los custodio a las 11 de la mañana, y si no respondían tenían que hacer todos los 30 motivos. minutos, 45 minutos, sí. Todo tenía que hacer todas las posibilidades para saber qué pasaba con el De fiscal. hecho, hacen todo al revés. En vez de llamar al superior, llaman primero a la secretaria de Nisman. Van y buscan a la madre en Belgrano, la llevan. Exactamente. Y Bueno, todavía no sabía nada del comisario. Y Sí. si estaba vivo o muerto. Los Nisman. 2 agentes entonces están pasados a disponibilidad. Hay otro dato sumado a este misterio en torno a Lago Marcino, bueno, los gastos extra, lo que ganaba ahí, los gastos. La fiscal ayer pidió el legajo de otro empleado, Claudio Rabinovich. No se sabe por qué motivo. ¿Es empleado de la fiscalía? Empleado de la fiscalía, porque se está analizando todo ahí. Otro dato que surge ahora, que esto también lo estamos revelando. Se está investigando por parte de la justicia de quién era el departamento del fiscal Nisman. Trascendió hoy, era alquilado, pero trascendió hoy que los dueños, aparentemente serían 3 hermanos, uno de los cuales, una mujer, trabajaría en la Fiscalía de Nisman, empleada de la Fiscalía de Nisman, con un sueldo menor. Pero a la vez estamos hablando de que era propietario de un departamento, si es cierto, y se confirma este dato que nos llegó hace instante, al mediodía, que también está en la investigación judicial, valuado en el momento de la compra del departamento del fiscal Nisman, $285.000. ¿Mm? Pero, bueno, es otro dato que surge. Si le alquilaba el departamento del EPARC a una persona que era empleada de su fiscalía. Todo el entorno lo están investigando, pero bueno, porque tienen que cerrar muchas cuestiones y van surgiendo esto que también pareciera alguna gente se molesta, parecía que no, pero en una investigación, como venimos diciendo, todo tiene que ser, todo tiene que saberse y todo tiene que transparentarse, mejor que se sepa. Ahora, una ¿no? consulta respecto de las funciones específicas de Lago Marcino, que me imagino habrá tenido que explicar a la fiscal concretamente a qué se dedicaba o a qué dice él que se dedicaba. Él, por ejemplo, tenía el backup de la investigación de las escuchas telefónicas y de todo. No tenía ese backup. No. Entonces, ¿para él qué estaba? llamaba, bueno, aparentemente por lo que él cuenta, que también se lo cuenta a estos periodistas con los que toma contacto el viernes, que él tenía que estar a disposición de Nisman a la hora que lo llamen. Era una especie de secretario privado. 2, 3 de la madrugada, estaba, según propias palabras de Lago Marcino, perseguido Nisman con que lo puedan hackear algunas de sus computadoras personales, y frente a la menor sospecha el fiscal lo llamaba para acercarse hasta su departamento y ver qué problema tenía. Y encriptar También la hoy, información. bueno, hoy creo que es el diario La Nación que publica que también Lago Marcino se encargaba de entrecruzamientos de llamadas ordenadas por el fiscal. Yo leí esa nota, sí. No sé si eso lo puede hacer. Y no, tiene que tener la supervisión de un No juez. sé. Bueno. A ver. No sé, yo Insisto, no me meto, hay dos... ¿qué quieren ustedes determinar? pueden conversar O sea, después. que el arma era de él no hay ninguna duda porque estaba a nombre de él. No, estaba a nombre. Primero. Y aparte él tiene una presentación espontánea. Sí. Segundo, ¿por qué fue 2 veces? Porque estamos frente al relato que hace él mismo. Él dice, me llamó para decirme tal cosa, y él dice, me dijo que no se sentía seguro, y él dice, fui a buscar el arma, se lo di, y presuntamente es el arma con el que, presuntamente al mismo tiempo, se mata. ¿Qué se está investigando? ¿Qué es lo que mencionaba recién Gustavo Silvestri, que es la gran preocupación de Lago Marcino, si es que se confirma? Que él no haya sido un agente, o que sea un agente. ¿Por qué? Porque hay que ver si Nisman lo sabía, primero. No, Nisman y además, confiaba en alguien pero además, en el que presuntamente debía confiar porque le cuidaba la información. Pero además porque hay un Pero además porque hay un dato fundamental, es la persona que lleva el arma, como bien decías vos. ¿Y quién puede eludir en un análisis de que era un mensaje? Pero vuelvo además a un dato fundamental, que es el único dato que Lago Marcino, en estas charlas con algunos colegas, dice que no dice,
de la nota que sale el viernes pasado publicada en Lo de Página Estiuso. 12. Exactamente. Él en la fiscalía no nombra a Estiuso. No. Cuenta todo igual sin decir Estiuso. Un agente. Y él Un dice... agente de confianza de Nisman. Él dice además públicamente, a través de lo que sale el viernes publicado en Página 12, vocera una jueza, en la charla con algunos periodistas dice, lo de la nota en Página 12, sí, es todo así, menos lo de Estiuso. ¿Por qué se encarga de decir no lo de Estiuso? Que supuestamente Estiuso el viernes lo había llamado al fiscal Nisman y le dijo, Lo había cuídese de los alertado. custodias Te digo más. y téngale custodia a sus hijas. Eso también puede ser un Te digo mensaje. más. Va a ser muy difícil establecer qué habló Nisman con cada una de las personas que se comunicó en las últimas horas, aunque se va a poder saber perfectamente Sí, desde con qué quién habló teléfonos y con se quién produjeron habló, esas llamadas. exactamente. Ahora, si recibe un presunto mensaje que lo lleva a ese desenlace, ese presunto mensaje no debe dejar pistas por razones obvias, porque si no sería fácil llegar a los responsables. Una manera sencilla de que no se conozca el mensaje es si fuera personalmente. Bueno, y la única exacto. persona que entró personalmente y estuvo cara a cara con Nisman es presuntamente Diego Lagomarsino, que además le entrega un arma de fuego. Exactamente. ¿Sí? Que si En él es portador de eso es lo que hay armas, que investigar. que si En él es investigaciones judiciales recientes se ha podido reconstruir mucho a base de los entrecruzamientos de llamados, de las celdas de los celulares, donde están ubicados. Esto se hizo en 2 o 3 investigaciones notorias que ha tenido el ámbito de la justicia en los últimos años. Es decir, que desde ese punto se puede reconstruir mucho. Ahora, ¿no? ¿quién le presenta a Lagomarsino a Nisman? Un juez. Dicen que un juez que se dedicaba a lo De la mismo provincia de Buenos Aires. en ese juzgado, que hacía esto de, bueno, encriptar o custodiar Sí, o que resguardar que se lo información. presentaron como lo que vos decías, tengo un cerebrito que maneja como nadie. Sí. Y de hecho, bueno, lo debe ser, pues es un muchacho muy joven y ya tiene una trayectoria que supone que lo recomienden y demás. Pero si él es portador de armas, sabe perfectamente que es algo que no debe hacerse. Que No, sí y le está el prestan otro armas. dato que nos estamos olvidando. Ayer la presidenta en el mensaje reveló que había pedido el pasaporte el 14 de enero. Que se lo retuviera. Que se lo retuvieran, pero estaba pedido un pasaporte con la fecha 14 de enero. Sí. También es un dato que suma, ¿no? Y después pidió permiso a la jueza para ausentarse porque se quería ir de vacaciones. Había pedido vacaciones. Y la jueza le denegó el permiso para irse del país, que fue esto lo que ocurrió el viernes. Ahora, ¿no? desde el punto de vista técnico y hasta legal, ¿se puede desde las altas fuentes que dirigen las agencias de inteligencia revelar concretamente si Lagomarsino es un agente, por lo menos un agente de la CIA? ¿Se puede? Sí, claro, como hicieron con el requerimiento que hizo el juez federal Ariel Lijo a Parrilli frente a la denuncia de Nisman, que lo nombraba a Irimia y abogado, que se les requirió al actual secretario de la Secretaría de Inteligencia que saber si Bogado e Irimia eran, y Parrilli Está contestó claro no. que también se manejan presupuestos con gastos reservados que tienen agentes inorgánicos, Pero entre los que ¿cómo? podría Claro, estar por eso preguntaba. O sea, si es un agente tranquilamente Diego oficial, Lagomarsino, si ¿no? es un agente oficial, vamos a saberlo. Y si no, es muy difícil que se sepa. Y no, Bueno, no va a haber mucha gente No. con ganas de contarlo. Y No, porque ahí también, por eso vuelvo a esto, que nadie se moleste, pero en el esclarecimiento de la causa es necesario investigar también el círculo íntimo, por eso la ronda de toma al personal que trabajaba con Nisman en la fiscalía, estos datos que van surgiendo, de quién era el departamento, si era verdad que el departamento era de una empleada del fiscal Nisman que a la vez que trabajaba ahí en la fiscalía. Digo, son todos datos que pueden ir cerrando para ver cómo era el círculo de confianza laboral, pero que también tenía El Lagomarsino dice una cuestión a estos periodistas con los que se ha comunicado, que también lo marca cierto perfil que publicó el fin de semana la revista Noticias y el diario La Nación, que Nisman no era de tener relaciones de amistad, que podía dar confianza, pero que siempre demostraba quién era el jefe. Lagomarsino esto lo dice. Sí, dice. Lagomarsino lo Su relación era de cuenta. jefe, sí. Dice, podía dar confianza, tenía un trato amable, pero en algún momento te demostraba quién era el jefe, que él era el jefe. Eso también lo marcan. Eso también lo marcan y bueno, eso también sale. Ahora, revelado ahí. ¿cómo dice o cómo cuenta Lagomarsino que se entera de la muerte del fiscal Nisman? El lunes a la mañana, cuando escuchando la radio, venía conversando, venía manejando la Panamericana, escucha la radio que le produce un shock, dice que casi choca, sí. llama a un juez amigo
y el juez le dice andate ya a declarar esta situación. Sí, es más, va aquí, al detrás de juzgado. cámaras, alguien hace un comentario que es lo mismo que me preguntaba yo. Tener amigos jueces, Bueno, trabajar para fiscales, está bien, puede ser se un lo tipo muy capaz, recomendó. pero sí, se lo había recomendado un juez a Nisman. se mueve bien, digamos. Sí, aparentemente tiene muy buenas relaciones. Ahora, qué raro que un experto en informática no se enterase antes de la muerte del fiscal, cuando incluso muchos periodistas se enteraron a partir de distintos tweets que empezaron a circular en la madrugada del domingo. Y él es un experto en informática. ¿Y no se entera recién el lunes a la mañana? La verdad me parece que hay muchas dudas y que la fiscal la tiene total en torno al papel de Lago Marcino, reitero, de algunos otros empleados de los que se está investigando, se ha pedido legajos de otros empleados y me parece que ahí también hay una reconstrucción. ¿Cómo reconstruir qué pasa entre el sábado 20:30, que Lago Marcino se va del departamento de Nisman, hasta que es encontrado sin vida el fiscal, ¿no? Él dice que se va a esa hora, ¿no? Porque Sí, hay otras sí. versiones que dicen que no. Sí, que se bueno, queda. Ahí estarán, ahí los videos aparentemente Claro, muestran eso es clave. También hay mucha... sobre Puerto Madero se habla de que es el barrio más custodiado y todo lo demás, y la propia fiscal ha podido demostrar que cámaras que no funcionaban, libro de guardias que no es fiel a lo que se estaban registrando o a las visitas, Y hay- tanta seguridad a aparentemente a una no puesta en había. escena, Sí. ¿no? Es Puede lo que ser. parece. Aparentemente tanta seguridad no hay. Puede ser en y las suele torres de pasar, Parque, y puede Puerto pasar, Madero. y puede pasar que a veces esos edificios hipercustodiados de gente muy adinerada parece que son como lugares infranqueables, Inexpugnables. son todo lo contrario. Ahora, ¿alguien supo finalmente si se puede entrar directamente desde la cochera sin ser advertido Al departamento. a los departamentos? Sí. No lo sé yo eso. Y además, Porque es además, otra de las versiones. solamente un experto en seguridad puede determinar si las posiciones de las cámaras despejan todas las dudas. Porque vos podés ver todas las cámaras. Lo pero que sí tiene se ir. sabe, que esto lo dijo la fiscal, porque le preguntaron la semana pasada a la fiscal Fein, cómo es posible que haya ingresado Lago Marcino con un bolso, o no Con sé un qué arma. llevaba, con un arma, y haya llegado hasta la casa del fiscal y nadie lo detuvo, requisó. nadie lo... Porque no te pueden Porque- revisar las pertenencias. No, pero no, dijo la fiscal. Había un listado de personas autorizadas por el fiscal Y Nisman estaba ahí. que llegaban, se presentaban. Si el fiscal autorizaba, subían rápidamente. Vuelvo al punto de Estaba las en ese cámaras, fiscal. porque nosotros muchas veces hemos depositado deshabilitado. mayores esperanzas de las respuestas que pueden darnos Sí. las cámaras de seguridad. Y si bien tiene muchas, Le Parc tiene muchas, está muy bien monitoreado, habría que llevar un experto en seguridad, no solamente un experto en cámaras de seguridad, que determine si hay puntos ciegos. Y esto no lo digo yo, lo sabe cualquiera, digamos. Uno puede confiar en lo que ven las cámaras y en las cámaras no puede que no verse haya un nada. registro, Puntos ciegos, puntos donde las cámaras de seguridad no pueden no cubren. definir el ingreso Bueno, o el pero- Te ingreso de diría una casi persona. que casi Pero- por definición que es así, porque No, vos no pero- tenés una cámara panóptica que te puede registrar absolutamente todo. O sea, Y sí, en algún momento sí. En algún algunos paso, lugares claro. Sí. Algún En algún lugar. experto- Lo que pasa... en algún momento hay un fragmento donde no, No, se te lo ve. que pasa que acá, de las 160 y pico de cámaras que secuestraron, muchas no funcionaban. Ese es el tema. Historia ya Que conocida muchas no esa. funcionaban, claro. Ahora- Muchas no funcionaban. Entonces, ahí también hay que reconstruir un trabajo, Un ¿no? pasito atrás es ese. Ahora, ¿es posible, me pregunto, ¿no? Con la experiencia que tenía Nisman y con esta, de alguna manera, demostraciones que le ha hecho a sus personas más cercanas, que tenía miedo que de pronto lo hackearan o lo siguieran, que él desconociera, en caso de que Lago Marcino fuera un espía, que él desconociera esa situación? Y al contrario, No, si a él ver, lo desconocía, pero- de confiarle tanto hasta permitirle entrar a su casa y pedirle un arma. Pero a ver, acá hay que volver sobre un punto fundamental. El doctor Nisman trabajaba, porque su trabajo así se lo indicaba, con un agente y con agentes de la Secretaría de Inteligencia. Jaime Estiuso trabajó durante muchos años, hasta diciembre, al lado del fiscal Sí. Nisman, porque era el que le Más sabía de proveía la toda la causa, información. sí. Es decir, trabajan con agentes de inteligencia, pero esto se sabía. Lo que se trataba de determinar la justicia ahora, si Lago Marcino era un inorgánico, o qué papel cumplía, o cómo lo era en ese círculo cercano al fiscal Nisman. Más allá de las digresiones y
de la imagen que uno pueda tener de un agente de inteligencia, si las cosas funcionaran como deben funcionar, no representan un peligro. Eso usted lo tiene que saber en la casa. Digamos, si las cosas se hicieran bien, trabajar con un agente de inteligencia es lo natural para la justicia, porque Pero, son, por ejemplo, quienes pinchan los teléfonos por orden judicial, entre otras cosas. No representan un delincuente. Lamentablemente hay cosas que han pasado que los terminan relacionando con hechos peligrosos y desagradables de la historia argentina. Se ordenó desintegrar ese organismo. Pero digamos, parece una mala palabra y en realidad es lo más normal del mundo, la relación entre un juez o un fiscal con alguien de un servicio de inteligencia. Otro dato, el que revela ayer la diputada nacional Patricia Bullrich. Esto que dice Patricia Bullrich y lo declara ante la fiscal que lo habían traicionado. Que Nisman le había dicho a ella, que le había confesado, que se sentía traicionado y que había sido un golpe fuerte para él haberse sentido traicionado por un agente de inteligencia. ¿A quién se refería? No se sabe. No, bueno, pero Bullrich, no le dieron nombre. yo ya le escuché una entrevista que ella dio en radio ayer a la tarde cuando salía de acá, no sé si la escucharon, por medio por supuesto, y Bullrich decía que concretamente ella nunca se refirió, o Nisman nunca se refirió con nombre y apellido. No, nunca. Nunca. No, tampoco a este agente. Le dice, me enteré que esto fue una traición porque soy un fiscal argentino. Pero ¿por qué no denuncia eso antes Bullrich? ¿Por qué no va y ni bien se sabe de la muerte de Lagomarsino, va de Nisman, va y dice, momento, yo tuve una conversación en donde él me dijo textualmente esto y esto? No, ella lo dijo y la fiscal la llama por eso. Ella la semana pasada dijo que claro, había sido una de las personas. son declaraciones periodísticas, Sí. Pero bueno, a ver. Pero digo, este es un dato también muy importante el que aporta la diputada Patricia Bullrich. Porque otra vez estamos hablando de agentes de inteligencia. Que Nisman le dijo a ella que se había sentido traicionado por un agente de inteligencia que había pasado información a los iraníes sobre sus actividades y sobre la actividad de la hija. Otra vez tenemos presente a los agentes de inteligencia. Miren si no hay que dar el debate político y ver, no importa que sea ahora o cuándo. Si me traiciona un agente de inteligencia, estaría preocupado. Bueno, de hecho lo estuvo. Si tuvo tuvo una charla con su propia hija donde le dijo, hija, a partir de ahora vas a escuchar que de tu papá van a decir cualquier cosa. Algo sabía Nisman. No, bueno, pero eso está más referido. Pero eso está más referido también a la denuncia que iba a hacer. Esperaba una campaña o una respuesta. Perfecto, pero también debe haber sabido concretamente sobre qué podría versar esa contracampaña que iba a recibir Nisman. Si no, no va a tener esa charla con una chica de 15 años. Nisman, desde que hizo las imputaciones sobre los ciudadanos iraníes a los que acusó formalmente de haber participado y haber organizado el ataque a la AMIA, estaba en una lista de los traidores al régimen iraní, por poco. Él lo sabía y esto se había hecho público hace muchos años, ¿no? Es decir, que en esta última etapa no se conoce, al menos públicamente, por lo que van diciendo, como estos casos de la diputada Bullrich, si él había recibido otro tipo de amenazas más directas en esta última etapa, en estas últimas semanas, ¿no? Así que bueno, ahí con todo esto se avanza en la investigación de la fiscal del aporte que hace la ex esposa, por ejemplo, este pedido de una segunda autopsia ya está descartado. No se hace, por eso el comunicado que se leía anteriormente aquí en C5N de la Fiscalía, donde indica que en la jornada de hoy se va a entregar el cuerpo a los familiares del fiscal Nisman porque no se ha pedido una segunda autopsia sobre el cuerpo del fiscal. Justamente en la morgue trabaja en vivo Cristian Minich. Buenas tardes, Guillermo, Melina, Gustavo. Nos encontramos en la puerta de la morgue judicial en la calle Viamonte. No hay mucha más información para aportar que lo que ustedes mencionaban. Sabemos que el cuerpo del fiscal todavía está en este lugar, que finalmente la jueza Arroyo Salgado no va a solicitar una segunda autopsia al cuerpo de Nisman y que es por ello que ya la fiscal Fein autorizó que el cuerpo sea entregado a la familia. Según pudimos averiguar, en estos momentos la fiscal se encuentra en la zona de Puerto Madero, allí en las Torres Le Parc. Nos cuentan que acompañada de la mamá de Nisman, Sara Garfunkel. Hoy la actividad pasó principalmente por la Fiscalía, allí en Tucumán al 900, donde algunas personas de UFI-AMIA estuvieron declarando y también
custodios y otros allegados al fiscal Nisman, custodios que trabajaban con él, otros encargados de la seguridad de las Torres Le Parc. Eso fue la actividad en la mañana en Fiscalía. Reitero, Guillermo, Melina, no podemos especificar un horario, pero bueno, próximamente va a ser retirado el cuerpo del fiscal Nisman aquí en la morgue judicial. Breve resumen de Gustavo Silvestre. Me parece que va a ser una semana muy importante en lo que venimos hablando en cuanto a la acción de la fiscal Fein para determinar todo ese círculo íntimo que rodeaba a nivel laboral de el fiscal Nisman, la declaración que ha aportado también la ex esposa, la doctora Arroyo Salgado, lo que se vaya conociendo en torno a Lagomarsino, estos datos que aportábamos, estos nuevos empleados de que la fiscal ha pedido el legajo, por qué lo ha pedido, de quién era el departamento de Nisman, otro dato que le puede interesar a la fiscal, si era efectivamente esta persona que aparentemente trabajaba con Nisman, cobraba un sueldo de la fiscalía, y también, obviamente, esto que también adelantábamos esta tarde, el jefe de la Policía Federal que ya ha pasado a disponibilidad a los 2 efectivos por no haber cumplido con el protocolo que se indica que tiene que hacer una persona que está custodiando a alguien, ¿no? Eso en cuanto a la investigación judicial del expediente al que nos debemos remitir. Lo político viene ahora todo el debate y la discusión por la disolución de la CIDE y a partir del 1 de febrero el debate en el Congreso de la Nación, ¿no? Gracias, Gustavo. Bueno, siempre es un placer tenerte. Un placer, gracias. Bueno, atención, 48 de sensación térmica, un verdadero horno en la ciudad de Buenos Aires y también en los alrededores. 40. Rige una alerta meteorológica, sí, está muy pero muy intenso el calor. El alerta es Cuac, todavía... 40, sí, ¿segura? Sí, señor, no se vaya todavía porque hace un calor Aparte tremendo tiene un afuera. saco para los 40, ¿no? Tiene un traje para los 40, Y Silvestre. además te digo totalmente, más, hay alerta claramente por granizo, probable caída de granizo, esto ustedes ya lo saben porque en la combinación del calor extremo con la humedad, bueno, lo que se espera es que evidentemente las tormentas sean muy fuertes y parece que el granizo sería algo ineludible. Les digo, sobre todo a los abogados que nos acompañan si vinieron en auto, si tienen la frazadita en el baúl para cubrir el auto, ¿no? Por Los el granizo. doctores Adrián Tenca y Hugo López Carrivero. El profesor Adrián Tenca, que me trajo el libro. Lo dejé en la cartera y lo debería haber mostrado. Voy a denunciar una discriminación que a los invitados no nos sirven café. Yo lo tomo frío igual. Sí, además, Sí, sí. eso sí, sí, sí. Perdón, lo toma frío y lo paga, Sí, no es invitación de la casa. ¿No? Bueno, pero No. yo lo hubiera pagado también. No, yo Perfecto. también. O si Se no, lo los merece. invitamos, Ahora vamos a se los pedirle. invitamos, Ahora vamos a los invitamos pedirle. nosotros. por favor. Gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Bueno, es una investigación compleja, entendemos. Es una investigación que requiere, decimos nosotros, por lo menos paciencia y merece que trabaje la gente más experimentada y merece la mayor de las transparencias, lo decimos desde el primer día. Ayer nos enterábamos que algunos de los resultados van a estar entre 20 y 30 días más adelante de la ansiedad de la gente, lo que nos obliga a esperar, porque recién allí podría haber definiciones sobre qué pudo haberle pasado concretamente a Nisman. Que está muerto todos lo sabemos, pero saber si efectivamente se disparó, se lesionó él mismo o si alguien le disparó. Es difícil. Y es muy difícil. Yo creo que este es un caso que la Argentina sistemáticamente choca contra sus propias realidades. Y generalmente cuando choca lo hace de un modo bastante violento y sale a la luz, cosa que aquellos que estamos en la profesión lo conocemos perfectamente. Yo no voy a hacer un análisis político de esto porque no me corresponde, pero que la CIDE es una institución o una, sí, por decirlo de alguna manera, que bastante peligrosa, lo sabemos todos, porque hasta el anuncio ayer de la presidenta, entre otras cosas, se encargaba de llevar adelante las escuchas telefónicas en investigaciones fundamentalmente de droga, y los abogados nunca tenemos acceso a llevar el contralor de esas escuchas. Que la policía... Sí. No, una pregunta quiero hacer concretamente que me quedé pensando, porque ayer nos acompañó un aperito y me quedé pensando en función de su experiencia. ¿Se puede hacer una reconstrucción concreta de lo que pasó dentro del baño? Es decir, si él, por la manera en la que supuestamente está filmado que cayó el cuerpo, si se pudo disparar, se puede determinar si alguien dispara el arma y luego sale del baño, o si alguien le deja un mensaje y lo incita a dispararse.
reconstrucción propiamente dicha, no. Sí se puede hacer un análisis exegético del escenario del hecho y sacar deducciones lo más cercanas a la realidad posibles. Pero reconstrucción no, porque no es fácticamente posible. Creo y entiendo que sí se podría hacer, como decía, una recreación del hecho. Para un análisis más jurídico, ¿no? Una recreación. Una recreación del hecho que podría tener similitud a lo que ha sucedido. Pero, bueno, antes habría que ver qué es lo que sucedió. Claro. El doctor Tenca confía en los peritos, obviamente, porque son importantes, pero siempre dice que lo importante son los abogados, más allá del aporte de los peritos. Y en este caso, todo parece indicar que vamos a tener que confiar bastante en los peritos, dadas las circunstancias del hecho, digamos. Ellos podrán esclarecer muchos de los puntos, pero serán otros los que tengan que evaluar los resultados de esas pericias. Sí, yo lo que quería terminar lo que había empezado, que tampoco, o sea, con esto también aparece que había 10 policías que custodiaban a Nisman y aparentemente hicieron bastante mal su trabajo, lo cual tampoco es sorprendente, porque la policía muchas veces más que cuidarnos nos descuida. Y también las investigaciones, más allá del tema de los peritos, tanto la justicia, los fiscales y los jueces también siempre están puestos bajo la lupa de la gente porque descreemos en esto. Entonces, dentro de todo este combo, que los que trabajamos como abogados lo conocemos, aparece con el caso Nisman. El tema de los peritos es muy importante, pero más importante es quienes lleva adelante la investigación, es decir, la fiscal y la jueza. Y yo diría que en todas las causas judiciales, y principalmente en estas, la justicia nunca es inocua. La justicia no es inocua. Siempre el poder político, ya sea el oficialismo, la oposición o lo que fuera, siempre tiene sus intereses. En esto, fíjate cómo fue de algún modo rotando la investigación. Digamos, en principio, cuando se hablaba de la posibilidad de un suicidio, nadie lo ponía al Lagomarsino en el centro de la escena. La verdad que era bastante curioso, porque una persona que dijo yo le llevé el arma y se suicidó con el arma, cuando se hablaba del hipótesis del suicidio, nadie lo puso en el centro de la escena. Cuando eso mutó y se empezó a hablar, entre comillas, de un homicidio, aparece en la escena, y está bien que aparezca en la escena porque... De arranque debió haber aparecido más en la escena. Y porque es hay más preguntas para hacer. Porque es una persona que, desde el punto de vista de lo que es la técnica judicial, no pericial, porque no soy perito, pero cumple con 2 o 3 requisitos básicos, que son el indicio de presencia y oportunidad. O sea, porque es la última persona que lo veo con vida y es la persona que le llevó el arma. Casi nada. Que digamos. no es poco. Entonces, lo que ahora se deberá investigar es el motivo. O sea, si de haber algún motivo, que es de algún modo esto que se averigua o se investiga, y ni más ni menos que ayer la señora Presidenta en su discurso también lo pone en el centro de la escena. Con lo cual, si yo fuera Lagomarsino, estaría bastante preocupado. Lo difícil y lo complejo en este caso es determinar si lo que dice es cierto, porque una cosa es lo que hace, que es lo que se puede probar, a qué hora fue, a qué hora se fue y qué le llevó, eso está más que claro. Lo que nunca vamos a ver si efectivamente... Yo creo que no está claro eso, Guillermo. No, pero se va a aclarar. Va a quedar debidamente aclarado con las cámaras de seguridad, el entrecruzamiento de llamados, el movimiento de las celdas telefónicas. Yo creo que no. Usted dice que no. Sí, estoy convencido que no. Por supuesto. Hasta ahora lo que tenemos, a ciencia cierta y de una manera bastante precaria, son 1 o 2 declaraciones testimoniales del señor Lagomarsino, que en el caso en que sea finalmente indagado, se verá qué es lo que va a decir en la indagatoria, que es, en definitiva, lo que va a valer para el proceso. Tal vez se niega a declarar. Una consulta que tiene que ver con el tipo de arma. Ayer escuchaba en distintos programas, en distintas entrevistas telefónicas, hablando concretamente de la clase de arma. Supuestamente Nisman le pide a su custodio que le recomiende o le sugiere un arma para su protección. Y no le recomienda la calibre 22, le recomienda una Versa 320, creo que es, no sé cómo es, porque no sé nada de armas. Pero en cuestión, termina él adquiriendo o teniendo esta,
calibre 22 que dicen que además no necesariamente se usa para defensa personal, porque por el tipo de proyectil, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene este arma? Y en tal caso, ¿creen ustedes que la termina usando porque es la única de la que pudo hacerse? ¿Él pudo haber tenido acceso a otra? ¿Qué les dice el arma? El arma, Melina, es un arma de bajo calibre. Incluso hay algunos peritos expertos en esto que aseveran que podría no haber dejado rastros de pólvora precisamente por estas circunstancias, por ser una detonación bastante débil. Incluso no solamente en la expansión de gases, sino en el sonido, comparada, por ejemplo, con la de un 38, que vos, Guillermo, la habías comparado en alguna oportunidad. Ahora, yo en este punto en particular me permito dudar sobre la veracidad de las declaraciones testimoniales de Lagomarsino. Y está bien dudar, no es personal, digamos, es una postura. No, para nada, es una postura procesal, nada más que eso. Yo no sé, no doy por sentado que Lagomarsino le haya llevado el arma el día que dijo que se la llevó y a la hora que dijo que se la llevó. Bueno, pero ahí estoy un poco con Guille, que esto es muy posible de esclarecerse, dado que hay un registro de entradas y salidas que puede tener discordancias o puede tener algunos puntos oscuros, pero hay cámaras de seguridad y están los propios custodios. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí podemos saber si pero efectivamente cuándo fue, a qué hora fue. Que fue sí, y que fue a esa hora sí, pero no que a esa hora en ese día le llevó y a el esa arma. fecha le llevó el arma. Claro. Y después surgen otras dudas. ¿Desde cuándo la tenía? Pero ¿y eso qué podría cambiar la historia? Bueno, en ese caso, la declaración testimonial no es cierta, o no sería cierta. Hay mérito. Si hay mérito para sospechar que cometió un delito, hay mérito para sospechar que la declaración testimonial adolece de alguna falsedad. Es clave lo que se estaba preguntando la fiscal, o se pregunta aparentemente la fiscal, y nos traía como información Gustavo Silvestre, que es determinar si en algún momento es o formó parte de la estructura de agentes. Porque en ese caso, alguien que se presenta como hacker / experto en informática para darle protección a la información que Nisman pudiera tener en sus dispositivos electrónicos, podría al mismo tiempo hacer todo lo contrario. Eso por un lado. Segundo, decíamos el primer día, si hay que establecer si alguien indujo a Nisman a esta situación, va a ser muy difícil de probar a partir del entrecruzamiento de llamados telefónicos, y nadie va a mandar un mensaje escrito que le sirva después a la justicia para investigar. Claro. Ahora, un mensaje que se brinde personalmente, llevando al mismo tiempo un arma de fuego, es probable. Sí, como posibilidad, no digo que sea así, como posibilidad. Yo no soy psicólogo, no voy a opinar desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la experiencia, lo de la inducción al suicidio es más una fábula de las novelas, digamos, porque ¿qué es lo que tenemos que imaginar? Que viene una persona, lo amenaza con algo y el otro le lleva un revólver a la cabeza y le pega un tiro. Es difícil. Es absolutamente... Porque la decisión de suicidarse tiene que ver con muchas circunstancias personales que no tienen que ver con un fenómeno externo, digamos. Yo eso lo descartaría. Lo de la inducción al suicidio generalmente se trae a colación cuando un suicidio no puede ser explicado, entonces habla de una inducción al suicidio que nunca termina de ser acreditada y queda ahí una nebulosa. Pero no puede ser que alguien diga, no digo que sea este el caso, digo en general porque tampoco sabemos hasta ahora qué fue lo que pasó, que alguien le diga, mira, ¿sos vos o tu familia? Sí, eso puede pasar, pero entonces la persona se lleva el revólver a la cabeza y se pega un tiro antes de buscar otras 20 alternativas. Y en esa circunstancia tenemos que preguntarnos qué hacían los 10 policías que lo protegen. Porque acá más Igual nos tenemos que preguntar qué estaban haciendo. Claro, porque acá más policías. Que si le llevó el arma, todo hay que ser, o sea, un fiscal que denuncia a la presidenta, que va a ir un lunes ante el Congreso, tiene 10 policías de la federal que lo están custodiando y pide un arma para protegerse. O sea, es bastante extraño toda la circunstancia que rodea todo esto. Dice frente a la fiscalía que él le dijo que no confiaba en su custodia. Que Nisman, declaran la fiscalía. Nisman no confiaba en su custodia. Se lo y dijo por recomendación a de Lagomarsino. Estiuso, supuestamente. Y según una vocera, una jueza que actuó como vocera, entre comillas, en un diario y en una radio, agregó la palabra Estiuso. Y a esto tenemos que agregar lo que dijo la diputada Bullrich, que le había dicho que un alto
oficial de inteligencia o que un oficial Un de inteligencia exagente o un un exagente agente, o sí. agente lo había traicionado. No sé dónde estamos parados, pero evidentemente estamos parados ante Sí. algo Acá se nombraron dos complicado. Perdón Sí. que te interrumpa, Tenca, pero sería interesante saber también en esa declaración que le aporta Bullrich a la fiscal, cuándo y en relación a qué se siente traicionado. Es decir, cuándo él escucha, en qué momento de esta relación que ellos traban profesional, cuándo escucha que Nisman le dice me siento traicionado. ¿Y en función qué de qué? sentido traicionado? ¿Y en función de qué? ¿Con Exacto. qué objeto? Exacto. Sí, pero todo eso yo creo que es hojarasca que desde el punto de vista procesal no va a llegar a conducir absolutamente a nada. O sea, van a ser todas declaraciones que van a quedar absolutamente en la nebulosa. O sea, soy bastante escéptico en cuanto a que esto se esclarezca, porque tengo experiencia en esto, y lo único que yo pido es que no se direccione la investigación por circunstancias que no tengan que ver exclusivamente con los Sí, judiciales. ajenas. Ajenas. Porque ahora, digamos, por eso digo, de un suicidio ahora pasamos casi a un homicidio y pareciera que este muchacho está en el centro de la escena y si es agente o no de la... Porque ahora pareciera que ser agente de la CIDE o la CI o como se llame es igual a ser homicida, pareciera. Porque pareciera que si ahora se acredita... Por eso lo aclaré hace un Claro. rato. Porque vos decías muy bien que hay orgánicos e inorgánicos. Entonces, lo inorgánico no se puede acreditar, entonces salen algunas noticias que tampoco se van a poder acreditar y termina siendo este muchacho ya no como quien lo induce al suicidio, porque de algún modo se lo va poniendo en el centro de la escena como el homicida. Que por eso digo, desde el punto de vista de las posibilidades, existen que haya sido. O sea, porque hubo indicio de presencia y de oportunidad. Hay que descartarlo, digamos. Claro, en y términos además en las técnicos. manos de Nisman no aparece resto de Pólvora. pólvora. Entonces, ahora, si se va centrando en la investigación sobre este señor, que se ciña, porque desde el punto de vista procesal las pruebas apuntan hacia él y no por otras circunstancias. Quería hacer dos salvedades. Hablábamos de las cámaras y el tema de la celda de los teléfonos. Primero habría que ver quién ve las cámaras. Porque en muchas circunstancias quien ve las cámaras son los investigadores que después terminan siendo investigados. Y a sí, la fiscal le comprendo. llegan filtradas las cámaras. Es decir, la policía le lleva las cámaras que a la policía a veces le conviene que le llegue a la fiscal. La fiscal no ve 100 cámaras. Y respecto a los teléfonos, si bien es cierto que por la celda se pueden determinar por los saltos de celda, donde estuvo, muchas veces las telefónicas dicen que por distintos sistemas operativos esto no se puede acreditar y también termina quedando Claro, en la una duda. nebulosa. La duda no es prueba. Porque en la Argentina todo termina quedando en la duda. Y agrego una cosa más. Lago Marcino no es solamente una persona de confianza de Nisman, es un experto en informática, que ni siquiera creo que está en calidad de sospechado, está imputado, o sea, no está sospechado de, Está de ningún imputado delito. Está imputado por de haber nada más que, prestado el que arma. no tiene que ver con la causa principal. Por eso, Exactamente. entonces él también en todo este tiempo y con su conocimiento, hay un montón de cosas que él puede manipular, porque es su experticia, es su ciencia, es su talento. No, El pero- entrecruzamiento de llamadas, la información encriptada, el acceso, solo él sabe a lo que tiene acceso y a lo que no tenía acceso. Y además, si él era el experto y Nisman era quien lo consultaba, también él podía decir, bueno, no, yo no sé qué hay detrás de esta copa, pero sí saberlo. No, por eso, mira, acá hay tantas cosas curiosas. Una de ellas que yo me voy a tomar el atrevimiento de decirla, no sé si alguien la habrá dicho, a mí algo que también me preocupa, porque en esto yo no quiero caer en esta práctica maniquea de amigo-enemigo. Por ejemplo, el hecho de que las escuchas telefónicas se hayan dado difusión pública, desde mi punto de vista es una barbaridad. O sea, porque el fiscal hace una denuncia, se conoce, el lunes va a ir al Congreso y la preocupación era qué pasa con las escuchas, tienen que estar protegidas. Ahora, una vez que están protegidas, salen por los medios de difusión. Esto es una barbaridad, porque esto tendría que haber quedado absolutamente dentro de la causa. Porque no tenemos que manejar el Código Procesal Penal y cómo difundimos los elementos de una causa conforme a quiénes son los personajes. O sea, porque las causas penales se limitan a las partes. Y acá se están conociendo escuchas telefónicas cuya legitimidad tampoco conocemos todavía. Tampoco conocemos porque el juez de la causa dijo que él no sabía si las había autorizado, es decir, que habría que hacer primero una investigación si son escuchas legítimas, pero están sabiendo públicamente de personas que tampoco han sido imputadas.
Todo esto también me parece que es importante decirlo, porque quizás a muchos les parecen que estas personas no son personas agradables, pero no por eso se tienen que difundir públicamente lo que hablaban por teléfono en una causa en la cual todavía no están imputados. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más. Entre otras cosas, cuando volvamos, vamos a hablar de esto, miren. Tenemos un ojo puesto ahí en la ventanita que da a la ciudad de Buenos Aires. 48 la sensación térmica y una alerta vigente por tormentas fuertes y también por probable caída de granizo. Quédense ahí bien atentos, ¿eh? Nosotros estamos monitoreando todo lo que está pasando. Incluso en algunas zonas del conurbano ya están cayendo alguna que otra gotita. Se viene nomás la tormenta para acá, para la ciudad. Le contamos todo después de la pausa.